Hola compañeros de viaje. A continuación les voy a contar una historia de un encuentro fortuito con la historia, con tu historia. Acompáñanos. En 2014 viajamos a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en Francia, en el Canal de la Mancha, para visitar un acuario llamado Nausicaa. En el parking del acuario nos encontramos frente a frente con la estatua del generalísimo Don José de San Martín. ¿De San Martín? ¿Pero por qué hay una estatua de San Martín aquí? Mis recuerdos comenzaron a fluir. Desde que tengo uso de razón, conozco el nombre del general de San Martín. Está en nuestros libros de historia, en nuestras calles y avenidas, en estatuas, inclusive en ciudades y regiones. San Martín es la declaración de la independencia en el balcón, el desembarco de Paracas, la primera bandera del Perú, pero su figura desaparece en la historia. ¿Qué fue lo que le sucedió? Con todas estas interrogantes nos pusimos en camino de regreso a casa y a continuación compartimos con ustedes nuestra historia. Cuatro años después, decidimos regresar, no sin antes investigar un poco. Finalmente, hoy vamos a visitar la casa donde San Martín vivió los 2 últimos años de su vida. Esa es la razón por la que nos encontramos su estatua en Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer es una ciudad que se encuentra frente al mar. Es una ciudad con una antigua y rica historia. La casa donde vivió y falleció se encuentra a 2 pasos del centro histórico. Pero no tan rápido, no tan rápido. Antes de enseñarles la casa de San Martín y contarles los últimos años de su vida, vamos a hacer un pequeño resumen de los momentos claves de su vida. Acompáñanos. San Martín nació en 1778 en un pueblito de la frontera con el Brasil llamado Yapeyú. De padres españoles, se va a España cuando tenía solo 5 años. Ingresando al ejército español a los 11. Durante 22 años, subió en la jerarquía del ejército español participando en diferentes campos de operaciones contra los árabes, los franceses, ingleses y portugueses, en tierra como en mar. Pero el momento escogido para la emancipación de las colonias en América no fue por azar. La Revolución Francesa fue un terremoto en la sociedad europea. Años después, Napoleón inicia su conquista de Europa e invade España con un ejército de más de 300.000 hombres, capturando al mismísimo rey de España, Felipe VII. España, golpeada en el corazón, ofrecía el momento perfecto para el inicio de la ola de liberación. Papá, ¿por qué San Martín cambió de bando? San Martín era un autodidacta y mi hipótesis es que con sus lecturas y reflexiones había cuestionado el sistema en el que vivía. Con una carrera militar truncada debido a que los más altos cargos del ejército español eran ocupados solamente por la aristocracia, San Martín deja el ejército pretextando un viaje al Perú, pasa un tiempo enseguida en Inglaterra, donde se incorpora a las logias masónicas de Londres, que desde ya varias décadas complotaban por la emancipación de las colonias de España, que era el gran enemigo de Inglaterra. Una vez preparado y con la misión de liberar América del Sur, San Martín llega a Buenos Aires contando con una gran red de contactos proporcionados por la logia masónica y ofrece sus servicios al nuevo gobierno argentino. Su estrategia es clara:
tenía que liberar Chile cruzando los Andes y luego tenía que atacar el corazón colonial español, Lima. Pero, ¿qué tiene de extraordinario el cruce de los Andes, papá? El cruce de los Andes es una de las grandes hazañas militares de la historia, solamente comparable al cruce de los Alpes por Aníbal y Napoleón. El plan consistía en cruzar la cadena de montañas más grande del mundo. La preparación fue muy metódica. El ejército estaba compuesto por 5.500 hombres, 10.000 mulas, 1.500 caballos que tenían que transcurrir cientos de kilómetros en un camino estrecho, en una amplitud térmica de casi 50 grados, alturas de 3.000 metros en promedio y con picos de 5.000, llevando todo lo necesario para liberar Chile. A pesar de que el cruce fue en verano, las condiciones de alta montaña son durísimas. Se perdieron 400 hombres, 5.000 mulas, o sea la mitad, y 500 caballos. Y a pesar de eso, la travesía se considera todo un éxito. Lo más increíble es que solo 4 días después de cruzado los Andes, triunfó en la batalla de Chacabuco, que fue la primera batalla decisiva para la liberación de Chile. Si cruzar los Andes fue su mayor hazaña, el hecho de haberla cumplido atormentado por los dolores lo hace más heroica todavía. San Martín siempre estaba enfermo. Después de liberar Chile, se puso en marcha la segunda parte del plan: atacar el corazón colonial español, Lima. La campaña era decisiva para la libertad de toda América del Sur, pero esta vez por el mar, que fue otra epopeya novedosa y audaciosa. San Martín desobedece al gobierno argentino de regresar a resolver problemas internos y decide continuar su misión de liberación del Perú. Zarpa en 1820 con una poderosa fuerza naval de 25 navíos y 6.000 hombres rumbo al Perú. Después de la liberación de Chile y el Perú, el general se reunió en 1822 con Bolívar en Guayaquil, donde toma la decisión de dejar definitivamente todos sus cargos militares y políticos y regresa a Argentina, una decisión que sorprendió en la época y que todavía sigue sorprendiendo. Su esposa fallece antes de su llegada a Buenos Aires. Sus enemigos lo acusan de conspirador y, amenazado de muerte, es casi echado de su país. Decepcionado por las luchas internas, decide regresar a Europa en 1824 con su única hija. En su exilio de 26 años, vive en Bélgica, en Inglaterra y Francia, donde terminará sus días en Boulogne-sur-Mer. Pero a pesar de todo eso, San Martín, por su prestigio internacional, tiene un rol fundamental en Europa como diplomático sin puesto. Se dio por misión de hacer reconocer la independencia de la nueva Argentina e intervino en los intentos de Francia e Inglaterra de interferir en la soberanía de su país. San Martín solo vivió 10 años de sus 72 en Argentina. La mayor parte de su vida vivió en Europa. Pero, ¿por qué se instaló en Boulogne-sur-Mer? Boulogne-sur-Mer es una ciudad muy interesante y con una historia de más de 2000 años. Nació como campamento romano de Julio César en 55 a.C. El emperador Claudio y Napoleón se instalaron aquí en sus preparativos de invasión de las Islas Británicas. Esta ciudad fue una de las conexiones principales con Inglaterra durante 2000 años. San Martín se instaló justamente por este motivo. Boulogne-sur-Mer era un lugar estratégico para viajar a Inglaterra. En el siglo XIX, Europa pasaba por una etapa de gran inestabilidad. San Martín quería proteger solamente a su familia, por lo que se instaló al borde del mar, a un paso de Inglaterra, en el caso de ser necesario. Bueno, ahora vamos a contarles nuestra visita. Acompáñanos. Nos acogió un militar argentino en servicio que nos hizo visitar la casa durante 2 horas. Muy humano y apasionado por el héroe nacional argentino,
Nos habló mucho sobre la vida de San Martín y nos contó muchas anécdotas muy interesantes. Yo la verdad me esperaba una casa más grande e impresionante, en coherencia con el personaje, pero mis sorpresas no se terminarían allí. Me impactó sobre todo enterarme que la casa donde murió no era suya. La casa pertenecía a un abogado que alquilaba a San Martín el tercer piso de los 4 que existían. El segundo piso era un espacio común, un gran comedor compartido entre la familia del dueño de la casa y la familia de San Martín. En el tercer piso, el anciano general tenía un cuarto para él, uno para su hija y su esposo, y otro para sus 2 nietas. La casa fue adquirida en 1926 por el gobierno argentino para ser transformado en museo y consulado. Actualmente es solo museo y la entrada es libre. Pero papá, ¿por qué San Martín tenía su propia casa? Hay que saber que el éxito militar se transforma para San Martín en un aumento significativo de su patrimonio, porque después de toda gran victoria recibe, como premio, una propiedad, y además adquiere propiedades urbanas y rurales en los 3 países en los que lucha: Argentina, Chile y en el Perú. Años más tarde, ya retirado de la arena política y militar, San Martín vive de la pensión que le otorga el gobierno peruano, de la renta producto de la herencia de su difunta mujer y de las propiedades que ha ganado con sus victorias militares en Argentina, Chile y Perú. Es verdad que en una época San Martín tuvo muchos problemas económicos. Invierte y pierde en la bolsa de valores mucho dinero. Además, se desvanece la renta de sus propiedades por efecto de la inflación en Argentina, a lo que se suma el desfalco del gobierno peruano que le pagaba una pensión vitalicia y, para colmo, lo estafa su cuñado. Pues sus finanzas se recuperan por intervención de su hija y yerno, que solucionaron algunos de los problemas en Argentina, ya también a la estrecha relación que él tenía con un antiguo compañero de armas, Alejandro Agudo, que se convirtió en el banquero más importante de Francia y el preferido del rey de España, Fernando VII. Aguado se convierte en su benefactor. ¿Por qué él vivía en una casa alquilada? Es una buena pregunta. Pienso que lo tomaba como un lugar de paso y no era definitivo. La parte de la visita que más me impactó fue la de su cuarto, que guarda la misma disposición y estilo de los muebles de la época, y también el cuarto de su hija, que fue el lugar donde falleció en 1850. San Martín decía: mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad mediana al de la patria. Creo que me he ganado mi vejez. Después de su muerte, San Martín fue llevado en un ataúd muy temprano en la mañana a la necrópolis romana de la Basílica de Boulogne-sur-Mer, respetando su voluntad de discreción. Nuestro anfitrión nos contó que algunos años más tarde, el piso de madera donde había fallecido el Libertador fue cortada y enviada a Buenos Aires como una reliquia. Pero papá, ¿por qué San Martín es un personaje tan importante? San Martín fue un ser humano con fortalezas y debilidades, con éxitos y fracasos, como cada uno de nosotros. Pero lo que lo hizo especial fue su obstinación por su misión principal, la libertad de América del Sur. Como toda persona, puede ser criticado o puesto en un pedestal. En el fondo, San Martín encarna el potencial que está en cada uno de nosotros. Personalmente, las virtudes que me inspira San Martín y que lo hacen fuera de lo común son su valentía, perseverancia, honestidad, integridad, capacidad de trabajo, liderazgo, humildad, control de sí mismo y discreción. Virtudes que me gustaría ver en los hombres políticos, no solo en el Perú, sino en el mundo.
Pero creo que entre todas esas virtudes, las que más me han impactado son su integridad y su humildad. Él decía, la soberbia es una discapacidad que suelen afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. San Martín decía, mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas. Realmente, los políticos de hoy en día tienen muchísimo que aprender de San Martín. San Martín pudo ser presidente de Argentina, de Chile, del Perú. Tuvo la oportunidad de aferrarse al poder, pero optó por alejarse de él. Su médico escribió, los héroes necesitan tener salud robusta para sobrellevar las fatigas y dar a sus soldados el ejemplo de la fortaleza en medio del peligro. Pero hay héroes que con 4 miembros menos, sujetos a enfermedades continuas o con un físico endeble, se han sobrepuesto a sus miserias por la energía de su espíritu. A esa raza de los inválidos heroicos pertenecía San Martín. Lo que me inspira toda esta historia es que, si bien es cierto San Martín liberó Argentina, Chile y Perú, generando un cambio de un sistema colonial aristocrático a un sistema republicano, hay 2 otras libertades que él conquistó de manera personal. Él se liberó vía la educación y, más difícil aún, pienso yo que él se liberó de sus propios miedos a través del conocimiento de sí mismo. San Martín al respecto decía, la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Y también decía, si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Es verdad que puede haber algunas sospechas sobre la relación de San Martín con Inglaterra. ¿Trabajaba para los ingleses? ¿Fueron los ingleses que lo utilizaron o fue él que utilizó a los ingleses? Solo Dios sabe, pero al final, como está escrito en la Biblia, por los frutos se conoce al árbol. Y el resultado de su misión, y nadie lo puede negar, fue la emancipación de América del Sur. El general decía, seamos libres, lo demás no importa nada. Esta frase es una gran invitación para cada uno de nosotros. Y me permito completar esta frase diciendo, seamos libres vía la educación y el conocimiento de sí mismo, que lo demás no importa nada. Un abrazo y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal para acompañarnos y participar en nuestra aventura. Hasta pronto.